Buen día, amigos. Vamos a continuar con nuestro curso de Historia de México. Por mí, el licenciado Carlos Pimentel. Hoy vamos a ver la lección número 2, que se llama Primeras aldeas o tribalismo, o primeros asentamientos en el territorio que ahora es el país de México. En las lecciones anteriores, en la lección 0, que le llamo generalidades, ahí pueden buscarla para que vean cuáles los elementos principales de este país México. Y en la lección 1 hablamos de la primera etapa que se llama nomadismo, o los primeros pobladores que llegaron al territorio que ahora es México. Ahora yo le llamo tribalismo porque es otra etapa. Si te gusta este video, al final dale un clic en suscribirte para que te siga enviando el curso completo, que van a ser más de 70 lecciones. Gordon Childe habló de que la humanidad ha pasado por 3 etapas: salvajismo, barbarie y civilización, que yo, Carlos Pimentel, cambio el nombre. ¿Por qué? Porque cuando decimos salvajismo le estamos poniendo una categoría negativa a esos pobladores, o sea, salvajes, no nada más por selva, sino con una connotación de violencia, de atraso. Entonces yo le prefiero poner nomadismo, porque eran hombres nómadas que andan avanzando, formando hordas pequeñas y cortando frutos o cazando animales o pescando. De eso viven. Luego una etapa que sigue en la historia de la humanidad, que le llamaban, Gordon Childe le llamaba barbarie, que también yo lo quito porque es una connotación negativa, o sea, bárbaros, como quien dice, los malos, los agresores. Yo le llamo tribalismo porque cuando esas hordas nómadas se asientan en un lugar y empiezan a vivir de la siembra, o sea, la incipiente agricultura, o del pastoreo o incipiente ganadería, se establecen en aldeas y forman tribus, que todavía no son civilizaciones, son tribus porque son dirigidas por jefes, por jefaturas, no por gobiernos, como sean en los gobiernos de las civilizaciones. Entonces yo establezco que son las 3 etapas: nomadismo, tribalismo y civilización. Es una aportación mía que tengo registrada en derechos de autor, cambiando la terminología de salvajismo, barbarie y civilización. Bueno, eso se aplica obviamente en todas las sociedades, también en México. Y en México había dicho yo en la lección primera, lección 0, porque no quise poner el número 1 y expliqué por qué, en generalidades, que México, dentro de las muchas cosas que dije, tiene hasta la fecha 63 o 64 transformaciones. La del gobierno de López Obrador fue la transformación 62, no es la 4ª transformación, es la 62ª transformación. Porque decir que es 4ª transformación es no saber de la historia de México, simplificarla al máximo, y no, van 63 porque la aparición del COVID, que fue una transformación tremenda en todo el mundo, la considero una transformación porque afectó la vida de todo el mundo. Podría llamar que son 64 transformaciones si hablamos del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero pues es una continuación, el gobierno de Claudia Sheinbaum al de Obrador. Entonces, por eso serían 63 o 64 transformaciones. Y ya mencioné las 62, porque todavía no mencionaba en el primer video de la historia de México que hice. Todavía no se daba el COVID cuando yo la hice, ni lo que pasó después. Yo les quiero comentar que actualmente hay videos de la historia de México totalmente tendenciosos, totalmente tramposos, donde uno ve la historia del presidente X y otro,
Y cuando menciono la palabra que le hicieron un fraude electoral a López Obrador, eso no es historia de México. Es un adoctrinamiento a través de un curso de historia. No crean esos, porque Obrador mandó a hacer a varios que historiadores a hacer la historia de México y se le ve la clara tendencia tramposa, corrupta, mentirosa. No, ese es un verdadero curso el que yo voy a dar, que estoy impartiendo ya. Bueno, pasemos al tribalismo. Había dicho que los primeros pobladores que llegaron a lo que ahora es México, pues llegaron hace como 20.000 o 15.000 años o 12.000 años a lo que ahora es el territorio de México. Eran hordas nómadas que llegaron por el estrecho de Bering, cruzando de Asia a América, por Alaska, estrecho de Bering, y bajaron hasta llegar hasta Sudamérica. Son periodos muy largos esos. Pero después que esas hordas que andaban recorriendo, hordas nómadas que llegaron al continente americano, muchas de ellas se establecieron y formaron las primeras tribus o aldeas tribales. ¿Por qué? Porque las aldeas tribales no les podemos llamar todavía civilizaciones. En mi clasificación de nomadismo, tribalismo y civilización, menciono que una civilización es cuando una sociedad ya tiene escritura, calendarios y gobierno, que no son jefaturas, son gobiernos, donde unas personas se dedican exclusivamente a gobernar y otros son los ciudadanos. Entonces, en esa etapa de las primeras aldeas o primeros asentamientos, la ubicaríamos entre el año, que sería 8.000 y 1.000 antes de Cristo, donde forman muchas aldeas, algunas aldeas. No hay muchos datos históricos, arqueológicos de esas aldeas. Unas se establecieron en valles como la zona huasteca, otros en la zona de Jalisco, otros en la zona de Puebla. No hay registros claros, porque las aldeas que eran todavía en la etapa del tribalismo, ya hablan de ellas como civilizaciones. No sé si la aldea o la tribu o la precivilización Tres Zapotes, que fue anterior a la civilización olmeca, sería una etapa de tribalismo o ya sería una civilización. Yo la considero que era un tribalismo, pero si me equivoco no me hagan caso. Pero sí había grupos de, vamos a llamarle indígenas o primeros pobladores, que no tenían todavía una civilización, que ya ni eran hordas nómadas, ni eran civilizaciones, estaban en medio, se basaban en que se habían asentado en un lugar, habían creado aldeas, se basaban en la siembra y en el pastoreo, que después fue la agricultura y la ganadería. Y de esas no tenemos muchos registros. Tal vez algún historiador muy profundo mencione algunas, pero quiero mencionar que esas son la segunda etapa. En la lección 2 hablo de la segunda etapa, la etapa de las primeras aldeas tribales o primeros asentamientos humanos. Y continuaron como sociedades tribales muchas. Por ejemplo, cuando vemos programas de televisión de Estados Unidos, oímos hablar de los apaches, y sabemos que los apaches eran una tribu, o los Sioux, o los mohicanos, o también en México hubo tribus, aldeas, que no llegaban a civilizaciones, porque no tenían estas características: escritura, calendarios, ni gobiernos. Y bueno, eso es lo único que quería decir, que entre el año 8.000 antes de Cristo y el año 1.000 antes de Cristo hubo muchas aldeas que se convirtieron en las civilizaciones que vamos a ver en la siguiente
en la siguiente lección. De las primeras civilizaciones fueron la huasteca, la mixteca, la olmeca, porque vamos a hablar después, entre las 63 transformaciones, vamos a hablar de las civilizaciones prehispánicas del periodo preclásico, civilizaciones prehispánicas del periodo clásico y civilizaciones prehispánicas del periodo postclásico. Lo vamos a ver en la siguiente lección. Espero que me haya explicado bien. Muchas gracias.